Bueno, como sabéis, normalmente hago estos vídeos así caminando, pero hoy quiero enseñaros algo, así que mejor nos paramos. En primer lugar, y como siempre, agradeceros el apoyo que le dais a estos vídeos. Ya sabéis que podéis hacerlo dando like o comentando este vídeo, ya veréis que es algo, quiero que sea un poco colaborativo entre todos y espero que, como siempre, podáis aprender. Dicho esto, vamos ya con el tema del vídeo. Como sabéis, si seguís los vlogs de pesca, que yo espero que sí, partí la puntera de mi Agido hasta 3 gramos, obviamente. Es muy finita, pero el tema es que ahí no se veía muy bien cómo se rompía, como me comentasteis algunos, y es verdad que no se apreciaba prácticamente. Esto quería comentaroslo en el vídeo complementario que haré cuando suba la segunda parte de ese vídeo, pero creo que esto da para un vídeo entero, uno de estos porqués de la pesca, y es, como habréis visto en el título, por qué se rompen las cañas. Obviamente habrá muchos motivos, me dejaré muchos también, por lo tanto me gustaría que vosotros pusierais en los comentarios si tenéis experiencias rompiendo cañas, por desgracia, pero creo que la gran mayoría que llevamos cierto tiempo pescando hemos roto cañas, sea por un motivo o por otro. Muchas veces por descuidos o a veces por usarla mal, pero la verdad es que de vez en cuando pues se rompe alguna caña y es lo que hay. Dejo para el final la explicación de cómo rompí la Agido, porque primero quiero centrarme pues eso, en otros aspectos y sobre todo que podáis aplicar ciertas actitudes o ciertas maneras de proceder a la hora muchas veces de dejarle caña en el suelo, dejarla en ciertos sitios, para que os sirva para minimizar las posibilidades de que podáis romper una caña. Os explico maneras que yo he roto cañas. Una, lo explico con la Agido mejor. Una vez rompí una caña probando cómo doblaba. Tenía el hilo pasado, como en este caso, tenía el señuelo, la grapa en la mano y tiré de ella. Al tirar 180 grados al revés que la caña, el ángulo que se crea es muy cerrado y eso hace que sea muy fácil romper el carbono. Forma súper tonta de romper la caña, pero que me ha pasado, con lo cual, bueno, me ha pasado una vez y ya no me ha pasado más. Así que espero que os sirva de ejemplo, si no os ha pasado, que no os pase nunca. Eso por un lado. Por otro lado, puerta del coche, uno de los mayores enemigos de las cañas. La dejas apoyada con la puerta del coche abierta, obviamente, la dejas apoyada en el hueco de la puerta, esta se cierra o la cierras tú sin querer o queriendo porque no te das cuenta que tenías ahí la caña apoyada y al cerrarla pues caña partida en varios trozos, ya tenéis una caña travel. Pero no es la idea, obviamente, tener una caña travel de esta forma. Esto me ha pasado incluso con una racha de viento, o sea, apoyar la caña, como os digo, en el hueco que queda cuando abres la puerta del coche, tener el coche aparcado con un poquito de pendiente hacia arriba, que sople una ráfaga de viento, cierre la puerta y me rompe la caña. Esto me ha pasado, con lo cual nunca dejéis ahí la caña, nunca, bajo ningún concepto, no se deja ahí y ya está, seguro que no se rompe de esa forma si no la dejáis ahí. Súper fácil de aplicar, como veis, pero que hay que tenerlo en cuenta porque puede pasar. Lo mismo podría pasar según qué coches, con el maletero, etcétera, etcétera. Más problemas con el coche, dejar la caña encima del techo del coche. Esto yo lo he hecho algunas veces y he intentado dejar de hacerlo, a veces se me va la olla y la pongo otra vez, pero siempre me acuerdo de luego quitarla, esto especialmente cuando nos vamos ya del pesquero, cuando vamos a ir a pescar, si la dejamos encima del coche, cogemos trasto, luego cogemos la caña y bajamos, no pasa nada. El problema es cuando ya nos vamos, si metemos trasto en el coche, mientras hacemos esto dejamos la caña encima del coche, nos olvidamos y nos vamos. ¿Qué pasará? Pues obviamente que la caña se caerá. Esto también me ha pasado. Detrás de mí venía un autobús, podéis imaginar cómo acabó esa caña. Por lo tanto, muy simple también no hacerlo, dejar la caña simplemente siempre apoyada en el lateral del coche y al menos eso ya no os va a pasar. Sí, también os podéis marchar y que se caiga la caña, pero al menos ya no se caerá desde encima del coche o será un poquito más fácil que os acordéis, seguramente porque la escucharéis. Yo cuando se me cayó del techo del coche escuché algo y enseguida pensé, ostras, la caña. Mira por el retrovisor y ya la vi y ya vi la catástrofe. Con lo cual, esto me pasa y también me pasa con cajas de señuelos. Con una al menos, no con más de una, por suerte. Con una aprendo, pero con una sí que me ha pasado. Con lo cual, encima del coche nunca dejéis nada por si acaso, al menos cuando ya os vais del pesquero. Directamente mejor coger por costumbre no hacerlo nunca y ya está, nunca nada encima del coche. Así de simple. Más formas que ha roto cañas y creo que la última forma, si no recuerdo mal, luchando peces, especialmente desde embarcación. Esto ocurre cuando el ángulo es demasiado cerrado. Incluso hay cañas muy potentes, normalmente las más potentes, que te indican los kilos de freno que aguantan en función del ángulo. Y es que lo que rompe una caña, aparte de por golpes, como podría ser la puerta del coche o pisarla, es otra forma. Creo que en mi caso no he roto ninguna pisándola, pero sí que me pasó con Aymar.
Luego os cuento más sobre esto de pisar las cañas y cómo evitarlo en algunas situaciones. Como os decía, luchando peces, el ángulo de la caña es el enemigo para que pueda ocurrir esto de que se rompa. Por eso cuando me preguntáis cuánto freno puedo poner una caña sin que se rompa o qué caña necesito que aguante X peces, una caña virtualmente puede no romperse nunca. O sea, si tú estás con la caña y está luchando un pez, la caña se dobla, pero si tú inclinas la caña hacia el pez, hacia la misma, en el mismo sentido, digamos paralelo a la línea, la caña se queda recta y no se puede romper, se rompe cuando hacemos fuerza con ella. Esto pasa especialmente, como os decía, desde embarcación, porque cuando tienes el pez ya cerca, este se puede intentar meter bajo la embarcación y es cuando se dobla mucho la caña y se puede romper, con lo cual eso es vital, controlar siempre el ángulo de la caña, que no sobrepase, intentar que no sobrepase nunca los 90 grados respecto a lo que es el mango, digamos, la parte que ya no se dobla prácticamente, con hacia donde va la línea, o sea, un ángulo, como digo, de 90 grados, en una forma suave, pues la caña lo aguanta. Si nos pasamos de ahí, pues ya empezamos a correr riesgo. Si la doblamos ya a 180 grados, el riesgo ya es mucho mayor. No es que se vaya a romper automáticamente, simplemente que el punto de rotura baja muchísimo cuanto más la doblamos. Cuanto más la doblamos, antes va a romper, o sea, menos aguanta. Simplemente es tratar de controlar eso. Si estamos luchando un pez y el pez se nos va hacia debajo de la barca, lo ideal es nosotros inclinar la caña para quitarle ángulo. Así de simple, entre comillas, pero bueno, a veces puede pasar que no nos demos cuenta, todo sea muy rápido, y más cuando si eres novato pescando, pues te puede pasar que ni te des cuenta y ya tienes la caña rota. Como os decía, última forma que os voy a explicar aquí, pisándolas. Si pisas la caña es porque las dejas en el suelo, con lo cual, solución, nunca dejar las cañas en el suelo. A veces puede pasar, que es lo que me pasó a mí hace poco también con la Gido, precisamente, como visteis con Aymar, en ese caso no es que la pisara como tal, sino que enganchó con un pie el hilo del carrete y la caña se le embistió al talón del otro pie y con eso partió. Pero lo más normal es que la pises. Cuando está en el suelo, si se rompe por estar en el suelo, es por pisarla normalmente. Como os decía, en zonas de playa a veces no tienes dónde apoyarla directamente, con lo cual yo lo que hago muchas veces, si no tengo que coger algo de la mochila, es quitarme la mochila y apoyar la caña en la mochila, al menos para que quede con cierto ángulo y no posada totalmente sobre el suelo, que de esa forma puede pasar por ahí alguien y pisarla. Seguro que a muchos os ha pasado esto, ya sea que la pise otra persona o vosotros mismos incluso no te das cuenta, tienes la caña ahí y la pisas, con lo cual para mí estas son las cuatro, creo que he dicho cuatro formas de que he roto cañas o se me han roto cañas o me han roto cañas otros, pero estas son las formas que más me ha pasado. Bueno, más me ha pasado, tampoco es que me haya pasado creo que ninguna de estas formas más de una vez, porque como os digo, he aprendido de cada una de ellas y por eso os lo quiero transmitir, para que vosotros directamente, si puede ser, pues no os pase. Y como os decía, si os ha pasado, dejadlo aquí en los comentarios, tanto esto que os comento como otras formas, y así pues todos aprendemos y nos damos cuenta de cómo se pueden romper las cañas. También puede pasar, que me olvidaba, que a veces, por ejemplo, lanzando, sin más la caña se rompa. Puede pasar, creo que no me ha pasado nunca con cañas ya de cierta calidad, sí me pasó hace muchos años, me acuerdo con una caña telescópica precisamente, que usaba para hacer spinning, iba a pescar creo que en bici o en moto y prefería cañas cortas, aunque fueran telescópicas y ya está. En esos tiempos creo que aún no había tenido ni siquiera nunca una caña específica para spinning, no las encontraba directamente. Y una vez me pasó lanzando apenas como 2 gramos, lancé y se partió la caña. Cuando ocurre esto, prácticamente siempre, si la caña es de gama al menos media o alta, normalmente sea porque tienen algún golpe. Y pueden ser golpes los cuales no nos demos ni cuenta, por dejarla en el coche, por ejemplo, y apoyar algo encima, un pequeño golpe con las rocas ya puede debilitar la resina o la fibra y que eso haga que luego, a base de usarla, se vaya debilitando más aún esa zona que ya tiene un golpecito y al final se rompa cierto tiempo después de haberse dado ese pequeño golpe. A veces puede ser incluso en el transporte, si pedimos una caña por internet, pues nos la traen, parece que todo está bien, pero puede haber sufrido golpes en el transporte, por ejemplo, que no se ven a simple vista y eso hace que a la larga la caña se rompa prematuramente con el simple uso. Cabe destacar también, que es algo que mucha gente confunde, las cañas cuanto más de gama alta son, generalmente tienen un porcentaje mayor de carbono frente a de resina. Eso hace que sean más frágiles. Las cañas normalmente, no tiene que ser siempre así, pero normalmente cuanto más caras son, cuanto más alta gama, más fáciles de romper. Esto lo digo porque hay mucha gente que cree que es totalmente al revés. Se creen que si se gastan más en una caña va a ser mucho más resistente. Esto no es así. Una caña de más alta gama nos da ciertas prestaciones, como puede ser sensibilidad, ligereza, más comodidad en general, unas anillas mejores que pesan menos, como por ejemplo pueden ser de titanio, lo cual afecta también a la acción de la caña, pero también hace que sea más ligera, con lo cual es menos probable que sea más cabezona, más cómoda de utilizar. Como digo, son un tipo de prestaciones que no es que la caña aguante más, sino que nos dan otro tipo de comodidades, en este caso, que no es el hecho de que sea más complicado que se rompa precisamente, sino que muchas veces es exactamente al revés.
Dicho esto, espero que haya quedado más o menos claro lo que quería transmitiros. Como digo, si habéis roto cañas de otras formas, comentadlo aquí en los comentarios y todos aprendemos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dale like, compartidlo en vuestras redes, suscribiros al canal para ver los próximos vídeos. Sin más, me despido. Hasta la próxima. Sí, se me olvidaba explicaros cómo se me rompió la Agidois, que es una forma bastante inusual y bastante curiosa, que obviamente yo creo que solo puede pasar con cañas así de finas, que tengan la puntera de apenas décimas de milímetro de diámetro, como digo, muy ligeras. Y es que esto ya me había pasado varias veces sin llegar a romperse la caña ese mismo día. Fue básicamente porque intenté clavar un pez, como sabéis estaba pescando con un Pindi sin plomar, anzuelo Texas, concretamente doradas, peces con la boca muy dura, recomiendo ver el vídeo si no lo habéis visto porque todo eso os lo explico ahí. El tema es que tenía que hacer eso, clavadas bastante bestias al estilo un poco black bass, para que asegurar las clavadas de estos peces que, como digo, tienen la boca muy dura. Entonces lo que me pasó en una de estas es que, y me pasó muchas otras veces, como os digo, ese mismo día, que cuando clavaba, no clavaba al pez porque no tenía todo el vinilo en la boca. Yo intentaba intuir cuándo tenían el vinilo, el anzuelo, mejor dicho, en la boca, para poder clavarlas. Muchas veces pillan solo el vinilo, pero y cuando le das el tirón para clavar, no lo clavas, simplemente le sacas el vinilo de la boca, viene el vinilo para ti y se destensa el hilo. Esto es lo que me pasó en ese momento. Y además, al no haber nada de viento, el hilo se quedó como flotando en el aire. Había cero vientos, lo estaba comentando de hecho en el vídeo. Al quedar el hilo como flotando y destensado, yo lo que hice automáticamente fue tensarlo muy rápido. Eso lo hice porque me había pasado también varias veces ese mismo día que algunas doradas, especialmente las pequeñas, al clavarlas del tirón, venían hacia mí, cogían inercia y seguían nadando hacia mí, con lo cual me destensaba el hilo. Yo quería tensar muy rápido para tener rápidamente contacto con el posible pez, que en ese caso ni eso, no había absolutamente nada al otro lado de la línea más que el vinilo, que como no ofrece ninguna resistencia, pues eso, se acerca hacia ti por la inercia del tirón y se queda el hilo destensado. El hilo se quedó destensado, es un pez 0.3, con lo cual se queda prácticamente volando por ahí, de tan poco que pesa. Entonces, al recoger yo rápidamente, se hizo una pequeña peluca en la puntera de la caña, al ser tan finita y yo estar tensando rápidamente con el carrete. De hecho, no sé si estaba yo tensando o si simplemente le di un golpe a la manivela, como hago muchas veces, que le doy un golpe a la manivela, pero por la propia inercia que pilla el rotor del carrete, ya sigue girando y te tensa el hilo, más rápidamente que si lo haces tú con la mano. De modo eso, que se enganchó, se hizo un pequeño lío el hilo trenzado en la puntera, y al tirar para atrás, lo único que pudo pasar fue que el carbono colapsara, se partiera. Entonces esto es lo que pasó, de una forma resumida y que no se aprecia, la verdad es que muy bien en el vídeo, pero por eso quería explicaroslo. No me había pasado nunca romper una caña así, pero como os digo, ese día me había pasado ya varias veces algo similar, sin llegar a romperse y al final pues acabó rompiéndose. Es lo que hay, a veces pasa, para mí las cañas son herramientas y sé que a veces las herramientas se rompen y se reponen y es lo que hay, una pena, pero es lo que hay. Así que nada, ahora sí que sí, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y hayáis podido aprender algo. No os repito que os suscribáis y tal, pero si queréis hacerlo, fantástico, si no lo estáis. Hasta la próxima.